Miles de personas perdieron todo su dinero, no por una crisis, no por una estafa, sino por una decisión que parecía completamente normal. Una decisión tan simple que nadie sospecha el peligro que esconde. Y lo más inquietante es que este error no empieza con dinero, empieza con una emoción que todos hemos sentido, miedo, pero no un miedo cualquiera. Es ese tipo de miedo silencioso, que no grita, pero te controla. Ese que aparece cuando ves noticias negativas, cuando escuchas que algo malo puede pasar, cuando empiezas a dudar, incluso de lo que antes te hacía sentir seguro. Y ahí, sin darte cuenta, ya empezó el problema. Porque cuando el miedo entra, la lógica sale. Imagina que llevas años construyendo algo. No es perfecto, no es enorme, pero es tuyo. Cada moneda representa horas de tu vida. Cada ahorro representa una decisión difícil. Cada número en tu cuenta tiene una historia detrás. Y por fin sientes algo que no habías sentido antes. Control. Pero entonces, algo cambia. No de golpe, no de forma dramática, sino poco a poco. Primero es una noticia, luego otra. Después empiezas a ver videos. Personas hablando de crisis. Personas diciendo que todo va a caer. Personas asegurando que es mejor salir ahora antes de perder todo. Y sin darte cuenta, ya no estás pensando por ti mismo. Estás reaccionando. Estás absorbiendo miedo. Y el miedo es contagioso. Eso fue exactamente lo que le pasó a Daniel. Daniel no era experto. No era inversionista profesional. Era una persona común. Trabajaba todos los días. Ahorraba cuando podía. Y durante años hizo lo correcto. Construyó un pequeño fondo. No era enorme, pero era suficiente para sentirse tranquilo. Ese dinero no era lujo, era seguridad. Era su plan B. Era su forma de dormir tranquilo por la noche. Hasta que un día, dejó de sentirse tranquilo. Todo empezó con algo pequeño, un comentario. Dicen que el mercado va a caer fuerte. Daniel no reaccionó al principio, pero lo escuchó. Y eso fue suficiente. Porque la mente no necesita certeza para preocuparse. Solo necesita una posibilidad. Y esa posibilidad empezó a crecer. Días después, más noticias, más opiniones, más personas hablando del mismo tema. Y entonces, algo cambió dentro de él. Ya no miraba su dinero con tranquilidad. Lo miraba con preocupación. Cada número ahora parecía frágil. Cada cambio parecía una amenaza. Y sin darse cuenta, dejó de ver el futuro. Solo veía el riesgo. Y ahí fue cuando tomó la decisión. No lo pensó mucho. No analizó. No hizo un plan. Solo reaccionó. Retiró todo su dinero. En ese momento, sintió alivio. Un alivio inmediato. Como si hubiera escapado de un peligro invisible. Como si hubiera evitado una tragedia. Como si hubiera ganado. Pero ese sentimiento no duró mucho. Porque el problema no es lo que sientes en el momento. El problema es lo que pasa después. Los días pasaron y nada ocurrió. No hubo crisis, no hubo colapso, no hubo desastre. Y eso empezó a incomodarlo. Porque cuando tomas una decisión por miedo, esperas que ese miedo tenga razón. Pero esta vez no la tenía. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. El mercado comenzó a subir. Primero lentamente, luego con más fuerza, y las personas que se quedaron empezaron a ganar. Daniel miraba, pero no participaba. Su dinero estaba quieto. Mientras el mundo avanzaba, él estaba fuera. Y en ese momento, apareció una emoción peor que el miedo: el arrepentimiento. Porque el miedo te hace huir, pero el arrepentimiento te hace mirar atrás, te hace pensar en lo que pudiste haber hecho. Te hace ver lo que perdiste, sin darte cuenta. Y eso pesa mucho más. Daniel intentó regresar, pero ya no era el mismo. Ahora dudaba. Ahora tenía miedo de volver a fallar. Ahora analizaba demasiado. Y cada vez que pensaba en invertir, recordaba su error. Y eso lo frenaba. Porque el problema no fue perder dinero. El problema fue perder confianza. Y cuando pierdes confianza,
todo se vuelve más difícil. Las decisiones, las oportunidades, el crecimiento, todo. Lo más peligroso de este error no es el dinero que pierdes, es el tiempo. El tiempo que no puedes recuperar. El tiempo que pasa mientras dudas, mientras esperas, mientras miras. Porque el mercado no espera, las oportunidades no esperan, la vida no espera. Y cada segundo que no actúas es una oportunidad que se va. Pero hay algo aún más profundo aquí, algo que casi nadie entiende. Este error no tiene que ver con dinero, tiene que ver con cómo piensas, con cómo reaccionas, con cómo tomas decisiones bajo presión, porque el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si reaccionas con miedo, perderás con miedo. Si reaccionas con calma, crecerás con calma. Y eso es lo que Daniel todavía no entendía, pero estaba a punto de descubrirlo, porque hay un momento en la vida donde ya no puedes seguir igual, donde tienes que enfrentarte a tus decisiones, donde tienes que entender por qué hiciste lo que hiciste, y ese momento estaba llegando. Daniel ya no podía ignorarlo. Cada vez que abría su teléfono, veía lo mismo. El mercado seguía subiendo, las oportunidades seguían apareciendo, y él seguía fuera. Al principio intentó convencerse. Tomé la mejor decisión. Fue lo correcto. Era demasiado arriesgado quedarme, pero en el fondo sabía la verdad. No fue una decisión inteligente, fue una reacción, y esa diferencia empezó a doler, porque una decisión se construye, se analiza, se planea, pero una reacción simplemente ocurre, y casi siempre ocurre demasiado rápido. Daniel empezó a notar algo que antes no veía. No era el único. Personas a su alrededor estaban en la misma situación. Amigos, compañeros de trabajo, gente en internet, todos diciendo lo mismo. Vendí todo. Salí antes de que fuera peor. Pero mientras decían eso, el mercado seguía creciendo. Y ahí fue cuando Daniel entendió algo inquietante. No se trataba de inteligencia. No se trataba de conocimiento. Se trataba de comportamiento. Porque muchas personas sabían lo que debían hacer, pero no lo hacían. Y eso lo cambia todo. Porque en el mundo del dinero, saber no es suficiente. Tienes que actuar. Pero actuar bien es lo difícil. Daniel empezó a cuestionarse. No el mercado, no las noticias, no a otras personas, a sí mismo. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué tuve tanto miedo? ¿Por qué no pensé antes de actuar? Y poco a poco, empezó a ver el patrón. Recordó el momento exacto, el día en que todo cambió. No fue cuando retiró el dinero, fue antes. Fue cuando empezó a escuchar demasiado, cuando dejó de confiar en su propio criterio, cuando permitió que el miedo de otros se convirtiera en su miedo. Y eso fue el verdadero error, porque el miedo no nació en él, se lo entregaron, y él lo aceptó, sin cuestionarlo. Esa realización lo golpeó fuerte, porque significa que el problema no estaba fuera, estaba dentro. Y si no cambiaba eso, nada iba a cambiar, ni en el dinero, ni en las decisiones, ni en su vida. Así que hizo algo diferente, algo que nunca había hecho antes. Se detuvo, pero esta vez no por miedo, sino para entender, para observar, para analizar. Comenzó a estudiar sus propias decisiones, no los números, no el mercado, sus decisiones, y descubrió algo que lo sorprendió. No había perdido dinero por una mala inversión. Había perdido por salir en el peor momento. Y salir en el peor momento no es mala suerte, es falta de control emocional. Y eso se puede cambiar. Pero no es fácil, porque cambiar eso significa enfrentarte a ti mismo, a tus miedos, a tus impulsos, a tus errores. Y la mayoría de las personas evita eso. Prefiere culpar al mercado, a las noticias, a la economía, pero nunca a sus propias decisiones. Daniel decidió no hacer eso. Decidió ser honesto.
Y eso fue lo que cambió todo. Porque cuando eres honesto contigo mismo, empiezas a ver lo que realmente importa. Y lo que vio fue claro. No necesitaba más información. Necesitaba más control. No necesitaba predecir el mercado. Necesitaba controlar su reacción. No necesitaba evitar el riesgo. Necesitaba entenderlo. Y eso lo llevó a una nueva forma de pensar. Una forma más lenta, más consciente, más estratégica. Ya no tomaba decisiones en el momento. Las pensaba, las cuestionaba, las evaluaba. Y eso redujo el ruido, redujo el miedo, redujo la presión. Pero lo más importante, le devolvió el control. Y con el tiempo, decidió volver. No porque el mercado estuviera subiendo, sino porque ahora él estaba listo. Listo para actuar sin miedo. Listo para equivocarse, pero aprender. Listo para seguir un plan. Y esta vez fue diferente. No hubo ansiedad, no hubo prisa, no hubo presión, solo claridad. Y esa claridad es lo que la mayoría de las personas nunca alcanza, porque viven reaccionando, viven corriendo, viven respondiendo al miedo, y eso las mantiene atrapadas, atrapadas en el mismo error, una y otra vez. Pero Daniel salió de ese ciclo, no porque se volvió experto, sino porque cambió su forma de pensar. Y eso es mucho más poderoso, porque al final, el dinero no es el problema. El problema es cómo decides, cómo actúas cuando las cosas se ponen difíciles, porque ahí es donde realmente se define todo, no cuando todo va bien, sino cuando todo parece incierto. Y ahí, la mayoría falla, no por falta de conocimiento, sino por falta de control. Y eso es lo que arruinó a miles de personas. No el mercado, no una crisis, no una caída, sino una decisión tomada en el peor momento, por la razón equivocada. Y lo más peligroso es que ese error sigue ocurriendo todos los días. Personas que ven una caída y salen corriendo. Personas que escuchan miedo y reaccionan. Personas que creen que están protegiendo su dinero, pero en realidad están perdiendo su futuro, porque el verdadero crecimiento no ocurre cuando todo es fácil. Ocurre cuando sabes mantenerte firme, cuando todo se mueve. Y eso requiere algo que casi nadie desarrolla: paciencia, disciplina, control. Y si no tienes eso, no importa cuánto dinero tengas, siempre estarás en riesgo. Pero si lo desarrollas, incluso con poco, puedes crecer, puedes avanzar, puedes construir algo real. Daniel no recuperó todo de inmediato. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero ganó algo más importante: control sobre sus decisiones. Y eso vale más que cualquier dinero, porque ahora ya no reacciona, ahora decide. Y esa es la diferencia entre perder y construir. Si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Tal vez estás en ese punto. Tal vez has sentido ese miedo. Tal vez has pensado en tomar una decisión rápida. Y si es así, detente. No repitas este error. No tomes decisiones basadas en miedo. No sigas el ruido. No copies a otros sin entender. Porque tu dinero, tu tiempo, tu futuro, dependen de algo mucho más simple: cómo decides. Y la próxima vez que sientas presión, recuerda esto: no es el mercado lo que te destruye, son tus decisiones. Y la buena noticia es que eso sí puedes controlarlo. Si esta historia te hizo pensar, entonces ya valió la pena. Pero esto es solo el comienzo, porque hay muchos más errores como este. Errores que parecen pequeños, pero cambian vidas. Suscríbete a Errores Millonarios y empieza a ver el dinero de una forma diferente. Nos vemos en el próximo video.